Un veterano recibe solo $1 como herencia, mientras su hermanastro espera quedarse con todo. Detrás de sonrisas legales y cláusulas vacías, Chad y la albacea ocultan una verdad diseñada para borrar a Logan de la historia familiar. Pero una llave escondida y el olfato de su perro Scout revelan lo que el testamento intentó enterrar. Y solo escuchen cómo esta batalla silenciosa terminó con justicia escrita donde más dolía. El reloj de pared marcaba las 9:58 cuando Logan Reed empujó la puerta del despacho jurídico de Mercer & Lane, un edificio de ladrillo rojo en el centro de Marble Falls. Vestía jeans oscuros, camisa limpia, botas de campaña desgastadas y un silencio aprendido a la fuerza. A su lado caminaba Scout, su perro de servicio, un pastor alemán de ojos atentos que no se separaba de su pierna izquierda. El animal se detuvo justo antes de la alfombra de bienvenida y olfateó el ambiente como si reconociera el aire tenso antes de una tormenta. La albacea, Elaine Mercer, ya lo esperaba sentada detrás de un escritorio de caoba con una carpeta negra perfectamente alineada sobre la mesa. Junto a ella, como si fuera parte del mobiliario, estaba Chad Dalton, el hijo biológico de Henry Dalton, con su camisa polo cara, su peinado perfecto y esa sonrisa que no llegaba a los ojos. «Señor Reed», dijo Elaine sin mirar directamente, «gracias por venir, procederé con la lectura». Nadie ofreció asiento, nadie preguntó cómo estaba, nadie mencionó el nombre de Henry con algo parecido a afecto. Elaine abrió la carpeta, pasó 2 páginas sin comentar y leyó en voz alta con un tono neutro. Yo, Henry William Dalton, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que lego a Logan Reed la cantidad simbólica de un dólar estadounidense. Eso fue todo. Ni una línea más, ni una explicación, ni una frase de despedida. Logan no se movió al principio, sus ojos recorrieron la estancia como si tratara de confirmar que no había cámara oculta, que aquello no era una broma elaborada. Después, con una exhalación leve, entrecerrada y seca, soltó una carcajada breve que terminó antes de nacer del todo. No era risa, era algo más parecido al vértigo, como cuando uno pisa un escalón que no existe. $1, después de años de servicio, después de volver a casa con más cicatrices que respuestas, después de cruzar medio mundo para asistir a un entierro donde no lo saludaron. Chad cruzó los brazos como si ya lo hubiese visto venir, había algo satisfecho en su silencio. No necesitaba hablar, sus hombros relajados hablaban por él. Lo sabía, así debía ser, ganamos. Elaine cerró la carpeta con un leve chasquido y se limitó a decir, «Así son las cosas, señor Reed. Así son las cosas». Logan bajó la mirada, no por derrota, sino por cálculo. Scout, sentado, levantó las orejas al notar el cambio sutil en la postura de su dueño. «Entendido», dijo Logan finalmente, sin emoción, sin rastro de súplica ni confrontación. Metió la mano en el bolsillo, sacó el billete de $1, lo dejó con cuidado sobre el escritorio, girado hacia arriba como quien devuelve una ficha de juego ajeno. No era suyo, nunca lo fue. Antes de marcharse, hizo una pausa. Observó la pared donde colgaba una placa con la inscripción «Justicia, integridad, verdad». No dijo nada, no hacía falta. Empujó la puerta con suavidad, Scout se levantó sin ladrar y ambos salieron al calor opresivo de la mañana tejana. La calle estaba vacía, ni una nube, ni un testigo, solo la certeza de que algo no cuadraba. Y el presentimiento, leve pero nítido, de que aquella historia no había terminado. La casa de Logan no era grande, ni falta que hacía. Un dúplex modesto en las afueras de Fredericksburg, al borde del Hill Country, donde los robles parecen inclinarse con el viento y el silencio es más profundo al caer la noche. Había elegido ese lugar no por nostalgia ni por vistas, sino por lo que no tenía: ruido, vecinos curiosos, obligaciones que no quería asumir. Las luces eran tenues y en la cocina solo sonaba el goteo irregular del grifo. Logan estaba sentado en la alfombra del salón, con la espalda apoyada contra el mueble bajo de la televisión, sin encenderla. A su lado, Scout descansaba con la cabeza sobre las patas delanteras, los ojos entreabiertos pero alerta, siempre alerta.
Logan pasó la mano por el lomo del perro con lentitud, como si buscara apagar algo dentro de sí con ese gesto repetitivo. No estaba triste, o al menos no de la forma en que se suele estar. Lo que sentía era más parecido a una mezcla densa de cansancio y decepción, como si cada parte de su cuerpo, incluso las que no dolían, supiera que ese dólar no era solo una burla, sino una decisión pensada, una firma con intención. Lo que importa no siempre está en un papel, murmuró, casi sin pensarlo, recordando la voz grave de Henry en uno de esos escasos momentos donde el viejo se permitía filosofar. Lo que importa se muestra, se vive o se esconde bien. Y entonces Scout se levantó. No ladró, no gimió, simplemente se incorporó, olfateó el aire con esa precisión casi científica que solo tienen los perros entrenados, y caminó hacia una estantería vieja donde Logan guardaba objetos que nunca usaba, pero que tampoco podía tirar. Entre ellos, una caja de aparejos de pesca. La había recibido de Henry hacía más de una década, durante una visita de apenas una tarde. Dentro, aún estaban los anzuelos sin usar, la linterna sin batería y una pequeña brújula que no marcaba nada desde hacía años. Logan la había guardado por inercia. Nunca pescó con ella, pero tampoco la abrió desde entonces. Scout apoyó la pata sobre un lateral, luego el hocico, volvió a rascar, insistente. Logan se incorporó despacio, más por curiosidad que por fe. Abrió la caja. Todo estaba donde lo recordaba, hasta que notó algo raro en la base. Un leve desnivel en el fondo, como si una lámina de madera no estuviera del todo fija. Tocó con los dedos, la superficie cedió con un clic seco. Debajo, envuelta en un pañuelo viejo, había una pequeña llave de latón. No parecía nueva, pero tampoco olvidada. Colgaba de una etiqueta escrita a mano. Caja 317. Logan se quedó quieto. El silencio de la casa pareció densificarse. Sostuvo la llave como si temiera que se deshiciera en su mano. No dijo nada. Scout lo miraba, sentado, con la cabeza ladeada, esperando una reacción que no llegó de inmediato. Fue un momento breve, pero lo cambió todo. No era una prueba, no era una confesión, era una pista, una de verdad. Durante meses, quizás años, Logan había asumido que su relación con Henry era cosa del pasado, un vínculo incompleto, cargado de distancias y frases a medio terminar. Pero esa llave no era simbólica, no era retórica, era concreta, metálica, numérica. Caja 317. ¿Dónde? ¿De qué banco? ¿Desde cuándo? No había respuestas inmediatas, pero había algo que no tenía desde que salió del despacho de Elaine esa mañana: dirección. Logan respiró hondo y cerró la caja, guardó la llave en el bolsillo del pantalón y volvió a acariciar a Scout, esta vez con más intención que rutina. «Bien hecho», susurró. Scout se acomodó a su lado satisfecho. Afuera, el cielo del Hill Country se teñía de azul profundo y las primeras estrellas se asomaban sobre los campos vacíos. No lo sabía aún, pero esa llave iba a abrir más que una caja. Iba a abrir la verdad, o al menos parte de ella. Y Logan, por primera vez en mucho tiempo, sintió que valía la pena mirar hacia adelante. El banco Lone Oak no era grande. 3 cajeros, una máquina de café que pitaba al calentarse y paredes forradas con diplomas enmarcados y fotos en sepia de la fundación del condado. Logan cruzó la puerta justo al abrir, con la llave en el bolsillo y Scout siguiéndolo como sombra. El gerente, un hombre de poco hablar llamado David Lott, lo reconoció de inmediato. En un pueblo como Marble Falls, los rostros no pasan desapercibidos. Al ver la llave, frunció el ceño con una mezcla de sorpresa y cautela, y pidió que lo esperara un momento. Desapareció tras una puerta lateral, mientras el reloj de la recepción marcaba 8:07. Volvió con un sobre sellado, grueso, con el nombre Logan Reed escrito a mano en una caligrafía que Logan reconoció de inmediato. Era la de Henry. «Está autorizado», dijo David, dejando el sobre la mesa con ambas manos. Fue firmado 4 meses antes de su fallecimiento. Directo, sin condiciones. Logan asintió, pero no dijo nada. Agradeció en voz baja y salió. No quería leer eso bajo luces fluorescentes ni con extraños mirando. Necesitaba aire, silencio. De regreso en casa, ya con Scout tumbado a su lado, Logan rompió el sello con cuidado.
Dentro del sobre había 3 elementos. Una carta breve, escrita con trazos firmes, sin adornos. Si tienes esto, eres mi hijo. No confíes en Chad ni en Elaine. Busca en el registro del condado Riverbend Acres LLC. Logan leyó esas palabras una y otra vez. Eran pocas, pero cada una pesaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. No había disculpas, no había explicaciones. Solo afirmación, solo un aviso. Como si Henry supiera que no viviría para defender nada y que el papel tendría que hablar por él. Un certificado de participación endosado directamente a nombre de Logan Reed, que lo nombraba como único socio con derechos plenos en una empresa llamada Riverbend Acres LLC. El documento tenía fecha, firma y notariado, oficial, irrefutable. Un croquis hecho a mano, con un camino dibujado desde el Molino Viejo, una estructura en ruinas que Logan recordaba de su infancia, hasta un terreno delimitado por un río en forma de herradura. Junto al mapa, una sola frase: Easement por el camino del Molino Viejo. No había dudas, lo que tenía en las manos no era simbólico, no era un recuerdo, era un acto concreto, silencioso, pero cargado de intención. Una hora después, Logan estaba al volante de su camioneta, cruzando caminos secundarios que conocía de memoria. Scout miraba por la ventana como si supiera exactamente a dónde iban. El GPS era innecesario. El camino hacia el molino estaba grabado en su memoria. Era donde Henry lo llevaba a veces cuando necesitaban hablar poco. El portón estaba allí, oxidado y torcido, con un cartel que apenas se sostenía. Más advertencia que amenaza. Lo empujó despacio. La bisagra chirrió con un sonido hueco, como si nadie lo había abierto en años. Del otro lado, la tierra se abría en una planicie silenciosa. Árboles de mezquite esparcidos, el río curvando con una lentitud antigua, y un aire que olía a mineral y hojas secas. No era espectacular, pero tenía una belleza que no pedía permiso. Mientras avanzaba por el camino de tierra, una figura apareció a la derecha, saliendo de entre los árboles. Era Earl Whitman, un vecino de toda la vida, sombrero de ala ancha, camisa remangada y una escopeta descargada apoyada en el hombro como bastón. «Pensé que eras Chad», dijo sin levantar la voz. «No, señor, Logan Reed». Earl lo observó un segundo y asintió, como si ya lo supiera. Dalton venía a revisar los cercos al amanecer. Cada mes, sin fallar. Decía que esta tierra era para el muchacho que sabe esperar. Logan no respondió. Sintió cómo se le apretaba la garganta. Henry nunca le dijo nada. Nunca mencionó la LLC, ni el mapa, ni la tierra. Pero se lo dejó a él. A él, el hijo que se fue a la guerra. A él, el que no pidió nada. A él, el que se rió del dólar sin saber que lo importante estaba donde menos lo esperaba. Scout olfateó el suelo y se detuvo frente a una piedra plana junto al árbol más grande. Logan se acercó. Tallado en la roca, casi borrado por el tiempo, había un número: 317. No era una coincidencia. El sol ya estaba alto cuando Logan se sentó sobre la caja trasera de la camioneta y volvió a leer la carta. No sabía todavía qué representaba Riverbend Acres. No sabía si la tierra tenía valor comercial, ni si Chad o Elaine intentarían pelearla. Pero en ese momento, bajo ese cielo abierto, eso no importaba. Importaba que Henry no había olvidado. Importaba que en silencio le dejó algo más que $1. Y que Scout, con su hocico terco y su instinto fiel, había sido el primero en notarlo. No pasaron ni 48 horas desde que Logan descubrió la existencia de Riverbend Acres cuando sonó su teléfono. Primero fue un correo electrónico sin saludo, enviado desde la cuenta profesional de Elaine Mercer, con copia a Chad Dalton, cuyo tono, a pesar de las fórmulas jurídicas, era inequívoco. Solicitamos acceso inmediato a los bienes sujetos a inventario conforme al testamento de Henry Dalton. Después vino el mensaje de voz, esta vez directamente de Chad, más corto, más frío, más directo. Sé que estuviste en el terreno. Eso es una violación. Ese lugar me corresponde. El testamento es claro. Y colgó. Logan no respondió. No lo necesitaba. Las palabras en ese punto ya no eran suficientes.
En lugar de entrar en discusiones, tomó su camioneta y manejó hasta la oficina del registro del condado de Burnett. Allí, en un cubículo forrado de archivadores y ventiladores zumbando, lo esperaba Maya Brooks, abogada voluntaria en la clínica legal para veteranos, a quien había conocido durante un proceso anterior relacionado con beneficios de salud. Maya no era de hablar mucho, pero tenía algo que los demás no: respeto por el proceso y paciencia para escarbar entre archivos. Logan le entregó todo: la carta, el certificado, el croquis. «Quiero saber si esto tiene peso», dijo simplemente. Maya leyó en silencio. Luego hizo 2 llamadas, pidió 3 documentos adicionales y al cabo de 1 hora exacta levantó la vista. «Tiene peso, mucho». Puso sobre la mesa una copia certificada con sello del condado. Transferencia de participación en Riverbend Acres LLC. Henry Dalton a favor de Logan Reed. Fecha: 6 meses antes de su fallecimiento, notariado. Debajo, otro documento con el encabezado Transfer on Death Deed, inscrito correctamente, con folio y asiento, que confirmaba que el terreno, junto con el acceso por el viejo molino, pasaba a Logan fuera del testamento. Era una figura legal válida en el estado. «No hay margen de discusión», dijo Maya. «Esto no pasa por la herencia, es propiedad directa. No hay nada que Elaine o Chad puedan reclamar sobre esto». Logan asintió, no sonrió, solo bajó la cabeza un momento, como si sintiera que algo volvía a su lugar. Pero Chad y Elaine no se detuvieron ahí. A la mañana siguiente, cuando Logan llegó al terreno para revisar los cercos marcados en el mapa, encontró 2 camionetas estacionadas justo fuera del portón. Una de ellas era de Chad, la otra de una empresa de bienes raíces con la que Chad había trabajado anteriormente. «Estamos aquí para hacer un inventario preliminar de mejoras», dijo Elaine, bajando del vehículo con un portapapeles en la mano. «Este terreno forma parte de los bienes sucesorios, el testamento no lo excluye expresamente». Logan, en silencio, sacó del bolsillo la copia certificada del registro, doblada en 3 partes, y se la entregó. Elaine la leyó 2 veces. Chad, detrás, comenzaba a impacientarse. «Esto puede ser revocable», insistió él. «Mi padre no estaba en su sano juicio cuando firmó eso». «Tendrá que probarlo», interrumpió Maya, que acababa de llegar con una carpeta más gruesa. Su tono era cortés pero firme. «Y en este estado, la carga de la prueba no es menor». Chad dio un paso al frente, pero antes de que pudiera decir algo más, un tercer vehículo llegó, la patrulla del sheriff del condado. El agente, alto, con expresión neutral, se acercó y preguntó: «¿Quién es el propietario registrado de este terreno?». Maya le entregó la documentación. El sheriff la revisó con cuidado, comparó con su listado y finalmente se volvió a Chad y Elaine. «Señores, este terreno no está sujeto a inventario testamentario. Cualquier intento de ingresar sin permiso será considerado allanamiento. Les pediré que se retiren». El silencio fue total. Elaine cerró su portapapeles sin decir palabra. Chad, en cambio, apretó los puños. Esto no ha terminado. Pero todos sabían que sí, legalmente sí había terminado. De vuelta en la cabaña, ya con Scout a su lado y la camioneta bajo la sombra de los mezquites, Logan sacó la hoja con el plano del terreno. No buscaba oro, no buscaba gloria. Lo que encontró, lo que defendió, fue el derecho a que la voluntad de un hombre no se torciera por intereses ajenos. No era solo su nombre en un papel, era la reafirmación silenciosa de que Henry había pensado en él, que no lo había olvidado, que, a su manera, le había dejado algo real, algo que no podía ser comprado ni ignorado. En ese momento, el espectador ya no solo entendía a Logan, sino que lo acompañaba con indignación contenida. Lo que comenzó como una historia de una herencia absurda de $1, ahora se volvía una batalla por la verdad escrita con claridad, aunque no en el papel que todos esperaban. Y como tantas veces en la vida, fue el documento menos visible el que dijo más. Habían pasado algunos días desde la última confrontación. No hubo más llamadas, no llegaron más correos, ni una palabra de Chad, ni un nuevo intento de Elaine. El silencio, esta vez, no era incómodo, era merecido. Logan caminaba descalzo por la cocina de su casa, con Scout siguiéndolo a cada paso, sin apuro. El sol de la tarde entraba filtrado por las persianas de madera, dibujando líneas suaves sobre la mesa.
Sobre ella, un frasco de vidrio reciclado, ancho, con tapa metálica oxidada, esperaba en el centro. Logan sacó del cajón el billete arrugado de $1, el mismo que había dejado sobre la mesa del despacho, el mismo que, por razones que él mismo no terminó de entender, volvió a tomar antes de salir. No por valor, sino por principio. Pegó en el frasco una etiqueta escrita a mano: propina de Scout. Depositó el $1 dentro con una lentitud ceremonial, como si cerrara un capítulo sin pronunciar una palabra. Scout, sentado a su lado, ladeó la cabeza con su típica expresión de curiosidad tranquila. Ese gesto, pequeño e íntimo, era la forma de Logan de decir que todo había sido visto, y que todo, al fin, tenía un lugar. Gracias al contacto con la clínica legal para veteranos, Logan fue derivado a un agrimensor del condado. En una semana, los linderos de Riverbend Acres quedaron medidos, confirmados y anotados con coordenadas precisas. El pozo artesiano, aún funcional, fue inspeccionado. El camino del molino, antes cubierto de maleza, fue limpiado. Las marcas de Henry, pequeños postes con pintura blanca casi borrada, seguían allí, como testigos discretos de una voluntad que no dependía de notarios. Logan tomó una decisión que no anunció a nadie. No la consultó, no la discutió. Iba a quedarse y convertir ese pedazo de tierra en algo útil. No en un rancho, no en una inversión, sino en un lugar de reconstrucción. Así nació, casi sin nombre oficial, el pequeño centro de entrenamiento de perros de servicio para veteranos con TEPT. Sin carteles, sin inauguraciones, solo un granero restaurado con materiales reciclados, 3 jaulas amplias y limpias, una zona de entrenamiento con obstáculos de madera y senderos marcados por piedras recogidas del río. Scout fue el primero en correr ese circuito. Su memoria corporal, afinada con años de compañía y trabajo, parecía recordar cada paso antes de darlo. Mientras tanto, el mundo exterior también reaccionaba. Chad, enfrentado a la evidencia de correos electrónicos donde ofrecía la tierra a un promotor inmobiliario, antes incluso de la muerte de Henry, terminó por aceptar un acuerdo de no acercamiento. Además, tuvo que devolver herramientas y equipos que había retirado sin permiso del cobertizo de su padre. Lo hizo sin ceremonia, en una caja de cartón dejada frente a la verja, sin una nota. Eso también fue suficiente. Elaine Mercer, por su parte, recibió una queja formal en el Colegio de Abogados Estatal. Su defensa fue débil. Actué según el testamento. Pero los documentos ignorados, entre ellos la escritura de transferencia registrada legalmente, revelaron una omisión que no era técnica, sino conveniente. Su prestigio se erosionó, no por escándalo, sino por papel. La justicia, en esta historia, no gritó, no golpeó la mesa, solo señaló las líneas ya escritas. Y Logan, que nunca había buscado venganza, tampoco celebró. Su rutina cambió. Ahora se levantaba más temprano. Caminaba los senderos al amanecer con Scout a su lado, preparaba café en una cafetera de metal vieja y dedicaba horas a adiestrar perros rescatados con potencial para servir como compañeros terapéuticos. Algunos días venían veteranos de otros condados, en silencio, a mirar, a preguntar, a quedarse. No todos hablaban, no todos volvían, pero el terreno estaba abierto para ellos, sin promesas, sin discursos. Una tarde, mientras el sol bajaba lento y el río murmuraba entre las piedras, Logan se sentó sobre el tronco caído donde Henry solía sentarse a leer en sus últimos años. Scout estaba acostado cerca, olfateando el aire, como si aún pudiera distinguir algo en la brisa. «Hill», dijo Logan en voz baja. Scout se levantó, caminó despacio y se sentó junto a él. Ese momento no tenía música de fondo, no tenía aplausos, solo una calma profunda, construida a pulso, con documentos, ladrillos, errores, silencios y una llave encontrada por un perro que nunca dudó de su dueño. La historia que comenzó con una carcajada amarga terminó con algo mejor, una verdad que encontró su lugar sin necesidad de permiso. Y como el agua que fluye sin gritar, la justicia también supo llegar, lenta pero exacta.